Ahí en la parte de atrás tenemos café. Si alguien quiere por ahí de pronto ir por un cafecito, estamos listos con el café. Los libros también pues se han estado ayer ya vendiendo algunos y adquiéranlos porque se acaban, ¿sí? Entonces pues ya estamos listos, apóstol. Gracias una vez más por estar aquí. Y Gracias. aquí estamos, todo oídos. Gracias, Pastor Ruiz. Buena tarde, ¿cómo están? Y van a estar mejor siempre. Un abrazo. Pueden sentarse una vez más, complacido de servir en esta tarea y también la oportunidad de afirmar en sus corazones estas realidades en Cristo y el esfuerzo de esta casa ministerial para que esta convocatoria sea un hecho. Y valoro los recursos, el trabajo y la diligencia de esta edificación. Y ya saben la importancia de esta temática que se está trabajando, de cómo podemos nosotros en función real cumplir la asignación legal en que Dios nos hizo. Diga, Dios nos hizo. ¿Qué fue lo que nos hizo? Diga, ministros competentes. ¿De qué? Del nuevo pacto. Muy bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 8, verso 6. No sé si pueden ayudarlo para mirar. Lo que en Hebreos se establece, hay una palabra que se expresa reiteradamente. Diga, mejor. Hebreos selecciona las cosas mejores porque representan ese valor, superioridad en que en Cristo son establecidas. Y el versículo 6 de Hebreo dice, diga ahora. Mire usted que ubica un tiempo presente y continuo. No es algo que se idealiza el futuro, ni tampoco que se ve con nostalgia de un pasado que ya ocurrió, sino que nos establece en una, diga, realidad presente. Por eso el ahora no ubica un tiempo cronológico, sino una dimensión eterna y posición vigente, continua, válida y efectiva que Dios en Cristo ha introducido desde la eternidad al tiempo. Y ahí dice, ahora escuche, tanto mejor. ¿Qué es mejor? El ministerio. ¿De quién? El de Cristo. De eso es el contexto, lo que está hablando. Luego es mediador de un mejor pacto y que ha sido establecido y formado sobre mejores promesas. Tres cosas declara ese solo texto de lo que se encuentra en una calidad superior. Por eso es de otra naturaleza, porque tiene un valor supremo. Y ahí dice tres cosas. Diga, mejor ministerio. Y si usted va a Corintios 3, donde Pablo está hablando de que él nos hizo ministros competentes, pone el contraste de lo que era el anterior ministerio, que era un ministerio de condenación, que era un ministerio bajo ley, que era un ministerio insuficiente, pero que ahora hay un ministerio que es el de la reconciliación, que es el de la justificación y que tiene una gloria mayor. Entonces el contraste de los dos ministerios, el que se ofrecía en el orden de Melquisedec, de Aarón, y el que se ofrece en el orden de Melquisedec. Y como es un ministerio superior por su efectividad, por su aceptación ante Dios, por su obra en la vida de los que ministran, está diciendo que ese ministerio tiene una garantía. ¿Por qué? Porque tiene un mejor mediador. La palabra mediador ahí es mesites, que traduce garante. Es la persona que
empeña su palabra, sus bienes, para hacer que un contrato o un pacto no se anule. Entonces Cristo viene en este mejor pacto y Él mismo es el mediador. ¿Dónde está la efectividad de este garante? Aquel pacto tenía un mediador que era Moisés, y ese mediador estaba establecido en un ministerio dado en Aarón. Pero ¿cuál era la deficiencia? Dice que Aarón tenía que ofrecer primeramente los sacrificios por su propio pecado. Entonces diga, era un mediador bajo culpa, porque él ofrecía los sacrificios primero por sus pecados y luego ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces este pacto tiene un garante, un mediador que no es suficiente en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene que valerse de un mediador que corresponde a la misma clase de gente que el sacrificio perdona y juzga. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cuál es el mediador, el garante de este pacto? Que Él es plenamente divino porque procede de Dios. Diga, Cristo es Dios manifestado en carne, pero se hace hombre. O sea, en las dos partes, como hombre es sin pecado. O sea, se identifica con el hombre en cuanto a su condición, pero no en su naturaleza. Él recibe humanidad, pero no naturaleza pecaminosa. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, desde el pacto humano o desde la parte humana, Él es perfecto. Él es sin pecado. Por lo tanto, está calificado desde hombre llegar a Dios y decir que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y con respecto a Dios, Él es Dios hecho carne. Quiere decir que es el mediador que cumple con los requisitos de las dos partes. Y por lo tanto, se identifica con nosotros en todo, pero sin pecado. Y es aceptable delante de Dios porque es el mediador sin falta, sin reproche. Entonces ahí está la garantía de ese pacto. Y es que Cristo es el que se pone como garante y desde ese contrato establece, comunica los términos en que las dos partes tienen que cumplir. En este pacto el hombre no podía cumplir las exigencias de Dios. Por eso él era hallado culpable, aunque fuera el sumo sacerdote mediador de este pacto de obras. Él también necesitaba recibir su juicio. Por eso ofrecía el sacrificio por sus pecados. En este pacto, Cristo Jesús hace que lo acordado de las dos partes tenga aceptación. Por eso habla que entonces Él es mediador de un mejor pacto. Y la palabra mejor, que se traduce en el libro de Hebreos y aparece 11 veces, diga mejor, utiliza un término tremendo, diga kreiton. ¿Qué significa kreiton en la definición de mejor? Está hablando de un sentido, diga, más excelente. Por eso habla de lo más excelente, de algo que es de mayor calidad. Quiere decir que todo lo anterior tenía cierto valor, como dice Pablo, cierta reputación,
Pero lo que se ofrece en Cristo y lo que Dios nos otorga en Cristo es más excelente. Yo hubiera dicho amén. Y es de mejor calidad. Por lo tanto es superior. Por eso es la palabra de que en este pacto se muestra a Cristo en su superioridad. Si usted lee en el libro de Hebreos, es superior a Moisés, superior a Aarón, superior a Josué, superior a los ángeles. Dice superior, superior, porque está mostrando la supremacía de Cristo. Este pacto lo que nos revela es la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo, y por lo tanto lo que en Él tenemos es de mayor valor. Pregunto, ¿qué existe por encima de lo que es de mayor valor? Nada. Porque si esto es lo de mayor valor, quiere decir que no existe nada ni nadie que lo supere. Y eso fue lo que hizo el Padre cuando recibe en el Hijo el cumplimiento del pacto. Porque dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir a lo máximo. Diríamos al lugar más elevado. Por lo tanto, por encima de Él no hay nada ni nadie que lo supere. Y en esa posición de grandeza le dio muchas cosas, le fueron dadas. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio una autoridad absoluta sobre todo lo creado en este siglo y en el venidero, de lo visible y de lo invisible. Le dio a Él un cuerpo que contenga la plenitud de su gloria. Todo lo que en esa exaltación el Padre le dio al Hijo, lo ha transferido a los hijos. Yo hubiera dicho amén. Usted ha recibido lo mejor y lo mayor que Dios tenía para darnos. ¿Qué era lo mejor y mayor que el Padre tiene para darnos? Diga, al Hijo. Y en el Hijo nosotros hemos recibido todas las cosas que pertenecen al orden celestial. Alabado sea Dios. Entonces, si usted entiende esta realidad, la pregunta es, ¿qué estás pidiendo que Dios te dé si ya en Cristo te dio todo? Por eso entender la riqueza de este pacto te hace operar con una mentalidad de bendecido y no de necesitado. Tú no estás pidiéndole a Dios que te dé algo porque ya conoces que en Cristo lo has recibido todo. Diga amén. Bajo esa escuche que Él nos hizo, nuestra suficiencia y plenitud proviene no de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Cristo hizo a favor nuestro. Por eso es el mediador. Ante el Padre dice, cumplida es tu exigencia, el pacto está garantizado y mi obra completa y perfecta ahora ha establecido que tu justicia se dé. Entonces ahí, basado en ese pacto eterno, en ese mejor y mayor pacto, es que diría yo, Dios se siente amarrado, se siente comprometido a hacerlo. Diga, porque es un pacto. ¿Y cuál es el asunto del pacto? Que una vez el mediador, el testador, muere, no hay forma de revocarlo. Ya no hay manera de cambiarlo, porque las partes se ven comprometidas a cumplirlo. Ahí es cuando, en honor al pacto,
porque Dios es fiel, Él no miente, ni puede retraerse, ni negarse a sí mismo. Por eso Pablo dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece. ¿Y por qué permanece fiel? Dice la Escritura. Porque Él no puede. Escuche, no puede. Aunque quisiera, no puede, porque está atado legalmente a la naturaleza del pacto, diga eterno. Quiere decir que lo que Él ha dicho no se revoca, porque es eterno. Entonces, Dios honra es la obra del mediador. Por eso es que Él no puede negarse. No porque tú seas fiel, sino porque el mediador, que es Cristo, fue fiel y fue obediente. O sea, la legalidad del pacto es en que el Padre se compromete a cumplir lo que el mediador, el garante, hizo. La exigencia de la justicia de Dios al hombre es: obedezca. Como este hombre no pudo, Él se hizo hombre y fue obediente en todo, obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo. O sea que en este pacto Dios obra a tu favor. Escuche esto: Dios obra a tu favor, no basado en tu fidelidad, en tu obediencia. O sea, Dios no te bendice porque tú seas fiel. Dios te ha bendecido por la fidelidad del Hijo. Dios no te ama porque tú seas obediente. Él te amó en la obediencia del Hijo. Oh, gloria a Dios. Qué bueno que así sea. Porque se imagine que Dios me ama y Dios me bendiga de acuerdo a mi obediencia, de acuerdo a mi fidelidad. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos así, en una vida de altibajo, de que hoy tengo y mañana no. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que en muchas ocasiones no hago todo lo que Dios me pide hacer, no obedezco como Dios lo requiere, pero esa es la legalidad de este pacto. Él, tomando nuestra parte, lo cumplió para que la otra parte, que es el Padre, en su justicia exija el cumplimiento. Dice: ha obedecido, lo ha hecho conforme a mi voluntad, ahora estoy comprometido a cumplirle, escuche, al mediador. O sea, en otras palabras, Dios obra a tu favor es porque se comprometió en un pacto eterno con su Hijo, no contigo. Oh, grite aleluya. Y qué bueno que así sea. Entonces, entender esto es donde yo puedo saber la seguridad, y de eso vamos a tal vez hablar más adelante o en la segunda charla, la seguridad, la garantía del nuevo pacto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros no comprendemos la naturaleza, el orden, la legalidad del nuevo pacto, no podemos ser ministros competentes. Y si no tenemos conocimiento de esto, ¿cómo le hacemos conocer a los elegidos, salvados e hijos de que ese es su derecho? El nuevo pacto es un derecho legal de la justicia de Dios. No es algo que tú ganas. No es algo que Dios te lo da en premio a tu fidelidad. No es que Dios responde porque tú hiciste esto o aquello. Dios responde a la obra que el Hijo hizo a nuestro favor. Diga: Él es el mediador, el garante, que puso su vida y empeñó su palabra en obediencia para que ahora
el padre, si esa es la palabra, esté obligado a cumplir su parte. Y diga, Dios no miente. ¿Qué describe Hebreos que es mejor? 11 veces habla de lo que es mejor. Mejor lo que Dios habla en el Hijo, Hebreos 1:1. Mejor mediador, mejor ministerio, mejor sacrificio, mejor pacto, mejor esperanza, mejor herencia, mejor resurrección. Le dejo como tarea, ahí en Hebreos recorra, pues si no quiere leer los 13 capítulos, pues busca una concordancia y exponga todas las cosas mejores y se va a sorprender usted de lo que en él tenemos. Diga, lo mejor y lo mayor ya vino en Cristo. No espero nada mejor, porque ya sé que lo mejor ya vino y me fue dado en Cristo Jesús. Ok, entonces, el ministro competente debe conocer la naturaleza, la legalidad de ese pacto, el mediador, el garante que lo hace efectivo, el sacrificio que fue cumplido a favor nuestro. Recuerde que en el otro pacto también había sacrificio, ¿o no? ¿Qué se ofrecía? Un cordero, diga, un cordero. ¿Y para qué se ofrecía un cordero? Para el perdón de los pecados. Mire usted el contraste de el cordero del nuevo pacto y un cordero en el viejo pacto. Un cordero que podía entonces, por eso pone un, porque habían otros. Año tras año se tomaba otro cordero y venía y se ofrecía en sacrificio del pueblo que estaba en pecado. Sería, yo diría, dispendioso, pero muy bueno entender qué era lo que se hacía en este pacto con el cordero. Pero lo puede leer en el libro de Éxodo y luego en el libro de Levítico, cuál era la exigencia del cordero del sacrificio, para que usted vea cómo Cristo cumplió en este nuevo pacto todo el protocolo y la exigencia que aquí en tipo, sombra y figura un cordero representaba. Pero ¿qué era cuando se ofrecía el sacrificio? Ya le dije, el sacerdote Aarón ofrecía un cordero por sus pecados, luego otro cordero por los pecados del pueblo. Y cuando presentaba la sangre de ese cordero en el propiciatorio, siempre se despertaba una conciencia de pecado. ¿Y por qué? Porque Dios había dicho que allí en el arca del pacto, donde estaba esa lámina que se llamaba propiciatorio, esa cubierta, al derramar la sangre, el sacerdote se sentía culpable de tres cosas. En representación o en mediador del pueblo, ¿qué había dentro de esa arca? Las tablas de la ley. Mire entonces, él iba a ofrecer el sacrificio y de una vez se recibía que había quebrantado el mandamiento, que había violado la palabra de Dios. Por eso Dios mandó que en ese arca se guardaran una copia de las tablas que el pueblo había quebrantado y despreciado. ¿Qué era lo otro que encontraba? La vara de Aarón que reverdeció. Ustedes ya conocen la historia que se registra, porque en Números se muestra el incidente cuando Coret y todo ese séquito se levantaron en rebelión. Dios dijo que cada príncipe de las 12 tribus trajera su propia vara. Ahí están las 12 varas de las tribus y Dios dijo, ahora pongo la de Aarón. Y la vara que reverdezca es sobre quien reposa mi autoridad. ¿Saben lo que pasó, no? La de Aarón reverdeció. Y Dios dijo, guárdenla allá. ¿Para qué?
para que cuando se venga a ofrecer el sacrificio, se le recuerde que fue un pueblo rebelde y contumaz que se levantó contra la autoridad de Dios representada en Moisés y Aarón. Entonces también había un sentido de culpa por la rebeldía. Y lo tercero, ¿qué era lo que había allí? El maná. ¿Recuerdan también por qué Dios dijo que se guardara? Porque el pueblo estaba hastiado de lo que Dios proveía, el pan que descendía del cielo, por el cual ellos no trabajaban, no hacían nada, sino que cada día lo recogían. Pero estamos cansados, hastiados de ese pan que desciende del cielo. Entonces Dios dijo, guárdenlo para que cada vez que se ofrezca el sacrificio se les recuerde que despreciaron el pan que envié del cielo. ¿A quién representaba el maná? A Cristo, el pan que vino del cielo. Entonces, el pueblo, a través de su mediador, que era Aarón, se enfrentaba a un sentido de culpa cuando ofrecía la sangre sobre el propiciatorio. Cubría. Ya no se veía el juicio de Dios, sino la sangre cubriendo el pecado del pueblo. Ahí es donde el sacerdote, complacido del sacrificio que Dios tenía, no en el mediador, sino en la sangre del cordero, expresaba al pueblo de Israel, escuche esto, diga perdón de sus pecados. Aarón, al recibir la notificación del sacrificio válido, percibía esa presencia chequiná sobre el santuario, sobre el tabernáculo y específicamente sobre el arca del pacto. Iba al pueblo y se pasaba al frente con alegría. Número 6:24. Y así bendecirás a los hijos de Israel. En ese tiempo Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti tus ojos y tenga misericordia. Jehová ponga en ti paz. Y el pueblo decía, amén. Se iban perdonados porque el sacrificio del cordero había cubierto el pecado. El pueblo ahora tenía perdón de sus pecados por un año. Porque al año siguiente, ¿qué era lo que le tenía que hacer? Volver a ofrecer el mismo sacrificio. Entonces no es lo mismo que tú te vayas con una conciencia de pecado en que te sientes perdonado, a que te vayas libre de la paga, del poder y de la presencia del pecado en tu vida, porque por el sacrificio de el Cordero de Dios, ¿qué fue lo que se hizo? Diga, se quita. Este es el Cordero que quita o que cubre o que perdona. Quita, ¿qué es quitar? Es remover, desaparecer, que su presencia y su demanda no tenga más vigencia. El pecado fue quitado y los pecados fueron perdonados. ¿Y cómo fueron perdonados? Por un año. ¿Qué dice Hebreos? Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Porque dejamos de pecar. ¿Usted dejó de pecar? No, usted sigue pecando. Lo que pasa es que en el sacrificio, el pecado de Cristo quitó el pecado y perdonó tus pecados, no para darte una licencia de que peques cada vez que quieras, para que camines en una conciencia libre de pecado, sabiendo que te presentas a Dios como hijo justificado
y no como pecador perdonado. Grite aleluya. ¿Cómo Dios te ve en Cristo? Hijo justificado, no pecador. En el antiguo pacto, la sangre de un cordero hacía que el pueblo fuera como un pecador. Por eso tenían que volver a ofrecer los sacrificios, porque ahí estaba presente el recordatorio de que eran pecadores y necesitaban perdón. Año tras año, ¿cómo era que regresaban a sus casas? Pecadores perdonados. Ay, ay, ay. Si entendiéramos esto, hubiéramos gritado aleluya. En el nuevo pacto yo camino ¿como qué? Hijo justificado. Porque el pecado fue quitado en la cruz y los pecados perdonados para siempre. Por lo tanto, en gratitud, que eso es lo que muchos no entienden. Entonces ahora yo puedo pecar. El Señor ya perdonó mis pecados. No ha entendido ni ha recibido la libertad. Porque usted lo que está usando es el libertinaje para complacer los deseos de su carne. No ha entendido la gracia que te enseña la obra de Cristo Jesús que te hace libre. ¿Entendimos? Entonces, que alguien use mal esta palabra y la realidad de este pacto no quiere decir que Dios ahora nos da licencia para pecar. No, diga, nos da libertad del pecado, que es muy distinto. Por eso nos pide andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, este criterio de libertinaje no es de ahora. Si usted lee Judas, si lee Pablo, si lee Pedro, dice que también en el tiempo de los apóstoles había gente que usaba la gracia como libertinaje para el pecado. ¿Lo ha leído? No es asunto de hoy. Es que siempre ha estado en la naturaleza corrupta del hombre no renacido. Pero el que está en Cristo no encuentra un camino fácil para pecar, sino una gracia para servir. ¿Y por qué? Porque Tito dice que la gracia nos enseña. ¿Qué es lo que tiene la gracia? Una pedagogía. ¿A qué nos enseña? Ya eres perdonado, vive como quieras. No, nos enseña que viviendo santa, justa, sobriamente para con Dios, renunciamos a toda impiedad. Un hombre que conoce el evangelio de la gracia, que entiende la obra completa de Cristo, sabe que vive es para agradar a Dios y no a sí mismo. Diga, la gracia nos enseña. Entonces, para que usted pueda ser competente en edificar, tiene no solamente que conocer, ya le dije, la naturaleza del pacto nuevo, la legalidad, el orden, que tal vez lo hablaremos más adelante, el orden de Melquisedec, el sacrificio mejor que hizo el cordero que quita el pecado, la herencia de las promesas. Diga, que los llamados reciban. ¿Qué es lo que reciben los llamados? La herencia. Escuche, no viven bajo lo prometido. Eso era para ellos. ¿A quiénes se le dieron las promesas? Dice que a los hijos de Israel, Efesios, que a ellos pertenecía el pacto y las promesas. Las promesas eran para ellos. Para nosotros, ¿qué es? La herencia. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las promesas son efectivas, válidas, sí y amén. Para que los llamados, ¿hay alguno aquí? ¿Qué es lo que reciben los llamados? La herencia.
Y la herencia es un derecho legal del padre para los hijos. ¿Qué es lo que dejan el padre a los hijos? Herencia. ¿Y dónde lo determina? Diga, en un testamento. Eso es lo que hizo el padre. En el testamento fijó los derechos que te corresponden. Pero ¿qué dice la ley de herencia? Que el testador debe morir. ¿Por qué cree que Cristo tuvo que morir? Para que lo que estaba hecho en el testamento fuese válido. Si Cristo no muere, seguiríamos esperando lo prometido. Y en la promesa no hay seguridad. ¿Por qué? Porque no es un asunto legal. La promesa queda a disposición de la voluntad de quien la otorga, quien la ofrece. Mi amado Ricardo, si tú me dices, mira, yo te prometo que el próximo año voy a darte esto. Es una promesa. ¿Yo lo puedo demandar por eso? ¿Puedo ir a las autoridades y decir, él me prometió que me iba a dar? No, porque la promesa está en honor a su palabra y en la voluntad de hacerla. Pero si hicimos un contrato, un documento que dice, me comprometo a partir del próximo año pagar esto, yo sí puedo ir a exigir que lo cumpla, porque no es una promesa, fue un contrato. El nuevo pacto es un contrato entre Dios y el Hijo, no con nosotros, el Hijo. ¿Por qué Dios nos cumple a nosotros? Porque nosotros estamos en el Hijo. Aleluya. No porque tú seas fiel. Nosotros fuimos incluidos. Nosotros fuimos escogidos en Cristo para ser participantes. Por eso nosotros somos coherederos de Dios en Cristo. O sea, la misma parte de la herencia que el contrato dice, se le cumple al hijo. O sea, el padre le cumple al hijo las partes del contrato. Y los hijos reciben la herencia porque son escogidos en Cristo, renacidos en Cristo, creados en Cristo. Alabado sea Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la legalidad de este pacto justamente es los derechos de herencia, donde ahora no es una promesa, sino una herencia. El testador muere para que el testamento se abra. Mientras no muera, el testamento se puede cambiar. Pero una vez muerto, el testamento dice es válido y no hay forma de alterarlo. Por eso qué bueno saber que tú y yo estamos incluidos en los negocios del Padre y nuestros nombres están escritos en ese testamento antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, al verse su nombre en ese testamento, el Padre lo escogió en el Hijo. Ah, sí, aquí aparece. Quiere decir que ya tú adquiriste el derecho. Y Él murió para que el testamento sea válido y resucitó para garantizar que los llamados reciban. Alabado sea Dios. ¿Cuántos tienen hijos? Si tú le dejas tu herencia a Ricky de todos los negocios, no hay garantía alguna de que él los reciba. ¿Por qué? Porque el día que te mueras, un juez corrupto o un abogado ladrón le puede robar la herencia, ¿sí o no? Hace alguna trampa, adultera. ¿Y él cómo puede protestar y defender si está muerto? No puede decir, no, así no era. Mire la gran diferencia en la herencia nuestra y la herencia del Padre. Porque el Hijo murió, pero Él resucitó. ¿Y para qué? Para garantizar que los llamados reciban.
Aquí no hay diablo que venga a decir, no, a él no se la entregue porque no ha orado esta semana. La herencia no se la da porque no hizo esto. No hay acusación, no hay juez corrupto, abogado ladrón que venga a cambiar el testamento, porque el Hijo resucitó para garantizar que tú eres heredero y la herencia se te otorga por derecho legal de hijo. ¿Cuántos son hijos? En el Hijo tengo el derecho, porque Él fue el que hizo el pacto, Él cumplió las exigencias del pacto y Él se ofreció para ser ahora el garante. Entonces, los beneficiarios, diga, son los hijos. Por eso es la gran diferencia, hermano, en las muestras de la misericordia de Dios, que es para todos. Así lo dice la Escritura, que Dios en su misericordia cada mañana hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Ok? Diga, las misericordias de Dios son para todos. Las riquezas de la gracia son para los hijos. ¿Entendió la diferencia? ¿Sabe que tú disfrutas de Dios? Dice Pablo en Efesios, las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. Esa no es para todos. Usted debiera alegrarse. Solo es para ti. ¿Y por qué? Diga, porque soy hijo, acepto y amado en el Hijo. No es porque sea un creyente fiel o porque sea un ministro que sirve a Dios. No, Él no te otorga nada de su herencia por lo que tú haces, sino por lo que tú eres en Cristo. Y en Cristo el Hijo eterno, el Padre, no reconoce títulos, oficios, jerarquías, sino naturaleza. ¿Cuál es? Grítalo duro. Hijo, punto. ¿Sabes cuál es tu naturaleza? Hijo. Él no dice, bueno, porque es apóstol, entonces le doy un poquito más de herencia. Y como él es pastor, le voy a dar. No. El Padre en su identidad para con nosotros no reconoce rangos, experiencias, títulos, honores, fama, ni funciones ministeriales. ¿Qué es lo que reconoce? Naturaleza. Por eso es que tú recibiste el Espíritu del Hijo. ¿Y qué es lo que se llama el Espíritu del Hijo? El Espíritu de adopción, para que ya no estemos en esclavitud, sino que vivamos en libertad y podamos confiadamente clamar. ¿Cómo clamamos? ¿Cómo? ¿Qué cosa más grande? En este pacto, ninguno de los hijos de Israel clamó, Abba Padre. Jehová Dios de Israel, el Shaddai, el Adonai, ¿alguno de ellos le llamó Padre? No, porque el Padre se revela en el Hijo y a quien Él lo quiere dar a conocer. Oh, grite aleluya. Tú no estás en la esclavitud de la ley ni la exigencia de un pacto que te trata como un pecador perdonado. Tú eres parte de un nuevo pacto donde eres hijo de Dios, eres familia de Dios, alabado sea Cristo, y eres el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, diga yo. ¡Qué maravilloso! No sé si está entendiendo lo orgánico, lo esencial que hay en esta vinculación. Y estos son una de las riquezas de ese pacto, los beneficios que produce. Diga, de llamarle, verle y ser tratado como hijo por el Padre.
¿A usted le alegra eso? Qué bueno. Tú eres más privilegiado que Noé, que Moisés, que Abraham, que Josué, que Elías, porque ninguno de ellos pudo conocer a Dios como Padre. Ay, ay, ay. Yo no sé si usted solo alegra. Diga: Dios es mi Padre, yo soy su hijo. ¿Y qué hijo soy? Amado, acepto, justificado, bendecido en Cristo Jesús. Él me ve en el Hijo. Por eso, si yo no entiendo la relación de los pactos anteriores en lo que Dios se propuso dar a conocer, no voy a comprender lo mejor y mayor que ahora Dios nos revela en el nuevo pacto, donde Cristo es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Cristo mismo es el cordero que se ofrece en sacrificio. Cristo es el mediador, el garante de ese pacto. Cristo es ahora el sumo sacerdote que ministra a favor nuestro. Alabado sea Dios. Pero ya no en un santuario terrenal, sino en uno celestial. Que en este pacto yo tengo una expresión de lo eterno, viendo lo celestial, la ciudad que tiene fundamentos y cuyo constructor y arquitecto es Dios, donde yo tengo una mejor patria, una mejor ciudadanía, una mejor herencia. Diga: todo es mejor en este glorioso pacto. Mi hermano, ora, porque no sé, algunos ya quieren el café y yo también. Escuche, no basta nosotros para ministrar de forma competente repetir: no, que nosotros somos ahora de nuevo pacto, y aprenderse una terminología y usar algunas frases. No, no, esto no se trata de eso, de algo novedoso, un discurso nuevo. No, no, no. Es necesario comprender toda la arquitectura, la economía de esta legislación que en el nuevo pacto se muestra. Y le quiero decir, en este pacto no hay ley, pero sí hay legalidad. Y es la justicia de Dios en Cristo, donde no es por una exigencia que la ley pide que yo haga para que Dios responda, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la que hace que yo opere. Y no vamos a entrar ahí para hablarle de la importancia de lo que esto representa. ¿Qué es entonces la cualidad importante del ministro competente? Pablo lo declara en 2 de Corintios 4:5. Diga: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mire usted, que si usted quiere identificar a un ministro competente del nuevo pacto, escuche lo que predica. Escuche lo que predica. No dice que si predica la Biblia, si predica de sus testimonios, si predica de la ley, si predica de métodos, si predica de fraseología humana, de textos religiosos. No, no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando usted escuche un predicador centrado en sí mismo, levante la sospecha. ¿Qué es lo que quiere proyectar y qué es lo que quiere presentar cuando predica? ¿Su ministerio? ¿Su imagen? ¿Alcanzar lo suyo propio? Pablo dice: no, nosotros predicamos ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y cómo lo presentamos?
Ahí lo dice. Diga como Señor. ¿Cómo presentamos a Jesucristo? Como Señor. Ahí es un asunto muy fino para discernir. Una persona puede estar predicando de Cristo, pero puede ofrecer un Cristo barato. Venga Cristo, Él va a arreglar tu vida, Él va a resolver tu problema, Él te va a suplir tu necesidad, Él va a arreglar tu matrimonio, Él te sacará de tu crisis. ¿Usted lo está presentando como Señor? No, usted lo está presentando como el sanador, el ayudador, el proveedor. ¿Y quién no le gusta a un Cristo así? Que le sane, que le provea, que le supla, que le ayude. Todo el mundo cuando hacen el llamado, por eso es que dice, yo lo quiero, yo lo quiero. Yo quiero el Cristo que me sana, yo quiero el Cristo que me suple, yo quiero el Cristo que me ayuda, yo quiero el Cristo que me cambia la vida. Pero presentarlo como Señor, aquí es la gran diferencia. Porque cuando el señorío de Cristo es proclamado, el orgullo humano es humillado. ¿Por qué? Porque si usted le reconoce como Señor, no tiene derecho ni a exigir, ni a pedir, sino solamente a morir. Por eso cuando el maestro predicaba, ¿el que decía? Si alguno quiere, aquí está el sanador, aquí está el ayudador, voy a ser el consolador, le daré lo que requiera. No, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo. Él siempre presentó su señorío, porque el señorío no es una opción, es una rendición. Y hoy ese evangelio y ese Cristo está diluido en la oferta, en la motivación, en el interés del oyente, que quiero que se sienta bien, que esté feliz y vuelva a la próxima reunión. Invítelo a morir, a ver si quiere volver. Invítelo a negarse a sí mismo, a ver si está diciendo paso al frente. Y por eso es que tenemos gente convertida a un evangelio de conveniencia, pero no convertida a Cristo. ¿Aló? Porque hemos presentado un Cristo a la necesidad del hombre y no de acuerdo a la revelación del Padre. Pablo fue claro y dijo, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, yo no predico para que usted esté contento conmigo, me acepte, vuelva, ofrende y me ayude a hacer grande el ministerio. No, predicar a Cristo y que tú lo reconozcas, porque dice la Escritura que si alguno creyere en su corazón, ¿qué es lo que necesita creer en su corazón? Que el Señor sana, que el Señor le arregle el problema, que el Señor le ayuda en su necesidad. No, ¿qué dice el texto? Romanos 10, que si alguno creyere en su corazón, ¿qué es lo que necesita creer? Que Jesús es el Señor. Y si confiesa con su boca, no que fue el Hijo de María, no, que resucitó de entre los muertos. Si usted no acepta al Cristo en su señorío y conoce al resucitado, no al varón judío, al resucitado, serás salvo, serás salvo, serás sano, serás libre, serás, no dijo que tendrás, serás. Eres el resultado de lo que crees de Cristo. Diga, serás. Hoy no se nos invita al ser, es a tener, a recibir, a sentir. Y por eso entonces
no tenemos una predicación, sino una motivación. La palabra predicamos es querusamo, de donde queruxo es un heraldo. Esa es la idea de predicamos, ser un queruxo, un heraldo. ¿Y qué era un heraldo en la época de Pablo? Un mensajero del rey, a quien se le daba una acta, un edicto, e iba por todas las provincias de Roma representando el anuncio del rey, y él llegaba a la plaza pública. Así dice César Augusto, señor de todo el imperio, y daba el anuncio. Ese era un queruxo. Él no iba a interpretar, bueno, me parece que el César dice, yo creo que no. Él no interpreta el mensaje del rey, habla lo que el rey ha dicho en sus términos y forma. El queruxo, el heraldo, no iba a promover su imagen. Muchos se olvidaban del heraldo, pero nunca del mensaje. Les quedaba en su oído era no lo que el heraldo repitió, sino lo que el rey mandó a decir. Él no iba buscando su agenda, promoviendo su ministerio. Oh, tremendo heraldo. No, ¿qué era lo que decían? César es el Señor. ¿Lo entendemos? Predicamos a Cristo. Un ministro competente se hace responsable de ir, escuche, a representar la autoridad y el mensaje del rey, no para reemplazar al rey, ni reemplazar el mensaje, ni querer dar su opinión. Diga, mi opinión no vale, pero hoy sí vale. ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Y usted qué opina de aquello? ¿Qué me interesa usted qué opine? ¿Qué dice el rey? Anúncieme lo que el rey ha dicho, no lo que usted piensa. Pero hoy la gente no se fundamenta en lo que el rey dice, sino en lo que famoso opina. Si no, vea las redes sociales. ¿Qué opina fulano de tal sobre esto? Y los creyentes, ¿qué es lo que siguen? ¿El anuncio del rey o la opinión del famoso? Están construyendo su fe y su teología no sobre el conocimiento de lo que el rey ha dicho. ¿Qué él dijo? Diga, consumado es. Yo necesito de oír es lo que el Padre habla en el Hijo, donde todo está dicho. No tengo que inventar, no tengo que añadir, no tengo que interpretar. Yo necesito es conocer la palabra que Dios habla en el Hijo y es actualizada, vigente, válida e irrevocable. Nadie se puede oponer a lo que Dios ha dicho ahora en el Hijo. ¿Entendimos? Dígame, no, ay, ay, ay. Entonces, proclamar a Jesús como Señor, no predicarnos a nosotros mismos, significa reconocer su autoridad, valorar su exaltación hasta lo sumo que le dio un nombre, vivir en su victoria, proclamar su gobierno, expresar su reino, dar a conocer su superioridad sobre todo lo que se nombra, principado, potestad, toda autoridad, y decir, Jesucristo es el Señor, exaltado. Y cuando los impíos lo escuchen, entonces van a rendir sus vidas a su señorío. Y cuando los escogidos lo entiendan,
van a reconocerle como su cabeza, porque dice que lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia identifique que se nutre, que se gobierna y se dirige, no por lo que piensa tal profeta, no lo que dice tal concilio, no por lo que aquel apóstol dijo, sino por lo que la cabeza establece. ¿Entendimos? Ahí vamos nosotros a ver una iglesia entonces fundamentada, establecida en estas cosas mejores. Por eso un ministro competente está en el ministerio de la reconciliación para hacer que todos los hombres doblen sus rodillas delante de Jesucristo y confiesen ¿qué? ¿Qué es lo que van a confesar? ¿Que son evangélicos? ¿Que van a la iglesia? ¿Que se bautizaron en agua? ¿Qué es lo que tienen que confesar? Que Jesucristo es el ayudador, es el suplidor, es que el Señor, Hijo de Dios, el señorío de Cristo, el señorío de Cristo, el señorío de Cristo, porque es la única manera en que Él llegará a ser el todo y en todos. Si usted ofrece un Cristo diferente, la gente elige el que le conviene, ¿o no? Por eso hay un cristianismo disperso, dividido, porque cada grupo, cada denominación presenta el Cristo que ellos interpretan y que la gente quiere recibir, el que les conviene. Pero aquí es donde no nos predicamos a nosotros mismos, sino en Jesucristo como Señor. Y si es el Señor, es Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo en nosotros? Esperanza de gloria. Este mundo solamente podrá tener esperanza no cuando prediquemos el evangelio de humanista, sino el señorío de Cristo, porque Él es el Señor. Diga aleluya. Entonces, la tarea de este ministro es enseñar justamente esa realidad, comprender entre lo que somos por posición, diga posición, es lo que ya somos en Cristo. Por eso le dije que una de las declaraciones reiterativas en las epístolas es esa, diga en Cristo, en Cristo, en Cristo. Solamente si usted hiciera un ejercicio, bien fuera en Colosenses o en Efesios, coja esas epístolas, solo una, y ponga ahí en un círculo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y usted se va a sorprender. Wow, lo que tú tienes, lo que tú eres, diga posición. Es todo lo que el Evangelio nos hace entender quién soy en Cristo, que es Cristo en mí. Ahora, basado en esto, posición, tiene que haber un asunto, diga, práctica. Porque esto no es un asunto solo que te quedes ahí, no, no, no. Por eso habla la Escritura, Colosenses, para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, que puedan tener entendimiento del señorío de Cristo, y dice, para que andéis. Entonces diga, la practicidad del Evangelio. Esto no es un asunto de saber doctrina, es cómo vivimos en coherencia y como resultado de la posición que recibimos. Diga, nos hizo. Todo lo que Él nos hizo en Cristo es lo que nosotros somos. Pero ahora, basado en esa posición, hay una exigencia a la ejecución, a la práctica. En otras palabras, tu vivencia es la que demuestra el Cristo que conoces. Porque tú no me puedes decir con tu boca que Jesucristo es el Señor, pero en tus hechos yo hago lo que me da la gana. ¿Aló? ¿Cómo que usted hace lo que le da la gana? No, es que en mi vida privada nadie se mete.
entonces usted es dueño de sí mismo. Porque si confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿qué tenemos que decirle a la dirección y a la voluntad de su señorío? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Sí, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Como lo dijo cuando Saulo conoció que Jesucristo era el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta práctica de alguien que dobla su rodilla, que reconoce su señorío. Pero nosotros decimos que Jesucristo es el Señor con nuestros cantos, pero vaya a la casa y yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me manda. ¿Aló? Entonces, esto es lo que necesitamos. ¿Cómo comprender la posición en Cristo? ¿Cómo entender la práctica de ese evangelio? De tal manera que haya coherencia. Diga, en lo que soy, en lo que creo y en lo que hago. El mundo no cree, no por lo que decimos. Mucha gente no cree, es por lo que hacemos. Porque usted puede decirle a tu familiar, a tu vecino, el evangelio correcto. Pero si le da el testimonio equivocado, ¿qué dice la gente? Ah, no, yo para ser evangélico como ese me quedo como estoy. ¿Aló? Ya se pusieron como serios. Vamos a terminar aquí. ¿Sí? Vamos a tomarnos un café porque las cosas se puso caliente. Yo quiero que tome el café, baje la tensión, los nervios. Y ahora vamos a venir tal vez o para entender el orden o la seguridad del pacto. Ustedes escogen y ahí seguimos. Va a ser imposible terminar. Bueno, es que ¿cómo vamos a terminar? Eso nunca se termina, porque es un pacto eterno. Conocemos algo mañana, porque es conocer de las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Muy bien, gracias, paz de Dios para ustedes. Ahora venimos a la segunda parte. Quiero premiar a... ¿Quién es el que vino de más distancia, por favor? Que vino de más distante. ¿Ah? No, usted vino de... No, yo no vine, a mí me invitaron. Sí, sí, sí. A ver, pásame el libro El Nuevo Pacto, por favor. Vamos a regalarle ese, porque ese libro es muy importante. Lo que he hablado aquí es mínimo de lo que en este libro está. No, el que dice Panorama al Nuevo Pacto, porque es un panorama. Yo le pido, por favor, que lo adquiera, tome tiempo, no para leerlo. No escribo para que leas, sino para que estudies. Toma tiempo, revisa los textos, vaya con calma. Si usted solamente supiera de forma general lo que aquí está, ya tienes las bases para ser entendido y competente en el pacto en el que tú ministras. Diga nuevo pacto. ¿Quién vino más lejos? Me dice, yo creo que sí, de la victoria. ¿Cierto? Más de eso, ¿hay alguien más lejos de allá? Porque eso es por Tamaulipas, me dijeron. ¿De dónde vino usted? Guanajuato. ¿Está más lejos todavía? ¿De verdad? Venga para acá, porque si usted... ¿Y cómo sé que si vino desde por allá? No, yo no dije de dónde nació, sino de dónde vino a la reunión. Sí, no me diga que sí. Es del que vino a la convocatoria, tomó tiempo, invirtió recursos para estar aquí. Y el que más lejos viene, bueno, entonces Guanajuato nació, pero no vino. Ya estaba aquí en Monterrey hace rato. Pero mi amigo sí vino desde allá. Venga para acá, mi amado, porque usted sí tomó tiempo, invirtió. Y por ese esfuerzo
Allí te voy a dar otro eso es para gente especial. Te voy a dar otro, pero quiero que lo. Y tenemos otro. Ese anda en victoria y vive en victoria en Cristo Jesús siempre. Al regresar vamos a dar otro. Claro. Aquí estamos disfrutando. Ok. Vamos a tomar nuestro café, disfrutamos y regresamos para la segunda parte.